Bueno, pues para quienes no me conocen, me presento con ustedes. Soy José Eduardo Cruz Beltrán, recién designado cronista del municipio de Molango. Sin embargo, pues bueno, hay que reconocer que aquí pues hay muchos conocedores, hay mucha gente que conoce y que ama, que quiere a Molango y que conoce la historia. Entonces pues no es trabajo de una persona, ¿no? Entonces pues bueno, en ese sentido, esta cuestión de trabajar en equipo, fue que pues con Tavo Ábrego ya llevamos muchos años de amistad, y una de las cosas que nos une precisamente pues es el tema de la historia y la cultura de Molango, y pues uno de los elementos más representativos de este lugar es esta cueva de donde, según las creencias, las crónicas, pues aquí habitaba, aquí oraba, aquí meditaba el fraile Antonio de Roa, del que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, quiero comentar como una primera instancia, voy a hablar más ampliamente sobre lo que encierra todo este lugar, en que pues las primeras noticias de esta cueva provienen de 1583 aproximadamente, en que los indígenas de aquellos años venían a rendir culto, a rendir ofrenda al fraile, y bueno, pues entonces se tenía desde entonces este lugar como un lugar santo. Entonces es por eso que esta placa que está aquí, que ya no se percibe lo que dice, pero en términos muy generales pues es como una homenaje que se le ha hecho a Fray Antonio de Roa durante pues ya casi 500 años de que estuvo aquí habitando. Y pues bueno, las sorpresas que va uno encontrando cuando uno revisa los documentos, sobre todo hay muchos que se encuentran en el antiguo Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, donde ya se tienen, insisto, las primeras noticias de esta cueva, donde se venía a orar, a rendir culto. Es decir, después de que falleció Fray Antonio de Roa, pues los indígenas seguían viniendo a rendir culto. Entonces posteriormente, ya pues hasta hace 100 años todavía se realizaban excursiones. Hay otra noticia en algún periódico de Pachuca de 1894, donde decía que, o se le pedía al gobierno del estado de Hidalgo en aquel momento, que se declarara a este lugar como un sitio, un monumento histórico. Y bueno, pues posteriormente toda la gente que admiraba y que tenía algún conocimiento sobre Fray Antonio de Roa en el siglo XX, pues venía igualmente a rendir culto y a orar. Entonces siempre se consideró este lugar como como un monumento histórico, pero también como un sitio religioso. Entonces en algún momento se registran misas, se registran pues excursiones como estas que estamos haciendo, y posteriormente pues se hacían las famosas morraladas o itacatadas. Entonces era una tradición que se venía haciendo de manera muy constante. Por ahí de 1960 y algo, el conocido fotógrafo don Beto González Sarmiento impulsa, entre muchos otros, la reconstrucción de la cruz que vemos en la cima. Primero era una cruz de piedras, en algún momento se cayó, después con la iniciativa ciudadana, como la que ahora estamos teniendo, pues se volvió a levantar esa cruz. Entonces todos estos datos que les comento son los que hemos encontrado sobre todo en los periódicos, en algunas revistas, respecto al culto a Fray Antonio de Roa, del que pues más adelante les platicamos, ¿vale? Más ampliamente. Gracias. Sí, gracias. Como un pueblo hermano de Molango, Totolapan, Morelos, por allá por los rumbos de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, por allá, y donde también tienen mucha veneración por Fray Antonio de Roa. Entonces cuando yo les platico que vengo de acá de Molango, me comentan que hay una persona que se dedicaba a estudiar el culto a un Cristo muy milagroso, un Cristo muy famoso, que es el Cristo de Totolapan, que de acuerdo con las crónicas se le apareció a Fray Antonio de Roa, que sabemos fue un fraile predicador de estas tierras. Y ese lugar, Totolapan,
fue aquel a donde él había llegado, ¿no? Después de que aquí había estado un año sin éxito, ¿no? Sabemos que una de las dificultades que tenían estos personajes era que pues, principalmente la lengua, ¿no? No dominaban el idioma náhuatl, el mexicano, como le llamaban, y pues él desistió, estuvo un año apenas, estamos calculando, de 1536 a 1537, y allá en Totolapan, bueno, pues ya había un convento de los agustinos y ahí tuvo que esperar a que hubiera una embarcación que lo devolviera a su natal España, y ahí pues bueno, fue donde aprendió el idioma, donde se le apareció este Cristo de Totolapan, que es un Cristo muy venerado en aquella región. Y entonces ya estando allá me comentan de una persona que igual se dedica a estas cosas de la historia, de los pueblos, hablo con él y a los poquitos meses me dice, oye Eduardo, dice, te va a hablar el obispo de Huejutla, porque quieren reabrir la causa de canonización de Fray Antonio de Roa. Y entonces ya recibo la llamada del obispo, me dice se va a formar una comisión para reabrir la causa de canonización, hay que empezar desde cero. La comisión que se había formado en 1998, todos por frailes agustinos, pues ya muchos ya fallecieron, entonces hay que empezar otra vez. Y entonces se realizó toda una investigación sobre la vida, los milagros atribuidos, todo cuanto existiera literalmente en varias partes del mundo sobre Fray Antonio de Roa. Y una de las cosas que encontramos o que se encontraron respecto a este personaje, pues una de ellas son tanto las imágenes que tenemos aquí, esta es digamos la más conocida, que está en el Museo Nacional del Virreinato, es que me confundo con Tepoztlán, Tepoztlán, Estado de México. Entonces ahí está esta imagen hecho por un pintor indígena del siglo XVII. Este fue cuando se le creó la primera causa de canonización. Es decir, a Fray Antonio, desde que vivía aquí en Molango, ya se le consideraba como santo. Entonces nuestros abuelos, a mí desde pequeño también nos decían el Santo Roa, Santo Roa, Santo Roa, Santo Roa. Nunca pocas veces nos decían nuestros padres o nuestros abuelos Fray Antonio de Roa. Siempre lo hemos conocido aquí en Molango como el Santo Roa. Entonces, cuando vemos esto, observamos, hacemos esta investigación, nos damos cuenta de que no es casual, de que efectivamente se le tiene como un santo. Y desde que él estaba con vida ya se le consideraba así, como una persona muy virtuosa, una persona a la que se le atribuían milagros, sobre todo de sanación. Los principales milagros que se registran son de sanación, de curación de enfermos, de de hacer que una pareja tenga hijos, de brotar agua, ¿no? Hay algunas cosas que esa comisión, nos fuimos nosotros asesorados por el postulador de la causa de los agustinos en Roma, y nos dice aquí hay que hacer a un lado la creencia religiosa, aquí hay que hacer a un lado las creencias si uno las tiene. Y de hecho uno de los que participó en la elaboración de este trabajo se declaró abiertamente ateo. Entonces eso ayudó mucho para que fuera una investigación científica lo más que se pudiera, y de lo que se encontró además pues fueron las pertenencias de Fray Antonio de Roa. Cuando la primera promoción, o sea, es decir, a 20 años de que se murió, primero se rescató el crucifijo del Cristo de Totolapan, se llevó de la Ciudad de México a Totolapan porque se lo habían llevado. Esa fue la primera, y ahí es donde aparecen los primeros textos sobre Fray Antonio, sus milagros. Se le atribuyen hasta 9 milagros, y posteriormente la segunda promoción para su causa de canonización fue en el siglo XVII. Coincidió con que los reyes de España y los papas, bueno, el papa en aquel entonces, estaban muy interesados en que hubiera santos o que hubiera así beatos
que hubieran hecho su labor en América, porque generalmente todos los que son santos están en Europa o en Asia, y había una particular atención porque se viera si aquí en América había personas virtuosas. Entonces por eso se hicieron muchas causas de canonización en esos tiempos, y los agustinos pues también quisieron elevar a los altares a Fray Antonio. Entonces hubo un agustino llamado Manuel González de Paz, que empezó a buscar los restos de Fray Antonio, y cuando estaban haciendo una serie de arreglos en el convento de San Agustín de México, este está en el centro histórico de la Ciudad de México, encontraron los restos. Sin embargo, Manuel González de Paz les dijo, oigan, no los toquen, es del venerable. Les empezó a hablar de quién era Fray Antonio, de lo que había hecho acá en Molango, en la Huasteca, en Totolapan, pero pues no le hicieron caso. Entonces desafortunadamente los restos de Fray Antonio se perdieron en una fosa común, se inundaron, entonces pues prácticamente están perdidos. Lo que se pudo rescatar de él fue el hábito, fue digamos las pertenencias, un cilicio, una cadena que tenía, y estas las resguardaron durante muchísimos años, mucho tiempo. Cuando viene la famosa exclaustración, las leyes de reforma con Benito Juárez, pues les dijeron a los agustinos y a todas las órdenes religiosas que desalojaran, que desocuparan. Todas las iglesias ya pertenecían a la nación, y lo que rescataron, lo que alcanzaron a rescatar fueron esas pertenencias. Las metieron en una caja de madera grande, y las llevaron a esconder primero a Cuernavaca, y después las fueron a esconder a Puebla. Entonces hubo un sacerdote en Puebla, en el convento de San Agustín de Puebla, que las escondió, metió todas las pertenencias de Fray Antonio en un muro de la iglesia, y hasta donde nos hemos quedado hasta el día de hoy tenemos el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM para poder detectar, sin hacer alguna cala invasiva, tratar de perforar los muros de esa iglesia para encontrar esas pertenencias. Entonces estas pertenencias de Fray Antonio pues ya desde aquellos años ya las tenían como objetos milagrosos, al no tener los restos, pero bueno, se transfirió ese don de santidad a las pertenencias, y entonces ya se cuenta que los indígenas de aquellos tiempos ya las veneraban. Como les decía, esta cueva que visitamos acá pues ya también recibía culto, de tal suerte que siempre se le consideró como Santo Roa, Santo Roa, pero pues no tenía, digamos, o no tiene aún la canonización legal, ¿no? La que está ya aprobada por el Vaticano. Entonces, después tuve yo la oportunidad de viajar a Roa, España, a Burgos, en el convento en donde él había estado. Desafortunadamente ya no se encontró nada, ya no encontramos cosas o objetos sobre él. Queríamos encontrar la partida de bautismo, ya no la había, pero lo que sí pudimos encontrar fue en el archivo de la Postulación General del Vaticano en Roma. Sí encontramos una urna con más objetos sobre él, que son los hábitos, un báculo de madera y un pequeño cinturón de cuero. Entonces, si en algún momento lo vamos a mostrar, porque pues además ya ahorita ya es una información ya pública, ¿no? Durante un tiempo nos pidieron que se hiciera la investigación en secreto, por así decirlo, y ahorita, bueno, más que promover la causa, porque tampoco nos es permitido, sí una campaña de difusión de quién fue este personaje, más allá de la cuestión histórica, para que pues se conozca. Y pues en este folletito, además de que es un resumen de lo que estoy comentando, la diócesis de Huejutla pues decidió poner una oración para que se fomente entre los que son los católicos pues la causa de este personaje, para elevarlo a los altares. Y bueno, de hacerse, pues lo más seguro es que se trasladarían aquí esos restos, lo que queda de él. Por eso es la búsqueda que se está haciendo de los objetos en Puebla, y de las imágenes que se tienen, que son tres
Son 4, que es esta es esta que está aquí, estas otras 2 que están en el convento de Totolapan, Morelos, y esta de aquí que es un grabado francés del siglo XIX, que también nos muestra a Fray Antonio. Son las únicas 4 imágenes que contamos antiguas de este personaje. Entonces, pues bueno, posteriormente se empezó a realizar todo ese trabajo de investigación. Se generaron hasta 14, como 20 carpetas, entre 14 y 20 carpetas, que primero ya nosotros las llevamos a Meztitlán. ¿Por qué en Meztitlán? Porque ahí es donde hay frailes agustinos, ahí todavía existen frailes agustinos. Meztitlán y Malinalco, Estado de México, son los únicos lugares que les permitieron a la orden de los agustinos quedarse, digamos, con esas parroquias. Entonces, ahí es donde, digamos, se hizo toda esta, todo este proceso, toda esta investigación. Se abrieron varios archivos para revisar qué es lo que existía. Encontramos en Filipinas una biografía en esa lengua, sobre la vida de Fray Antonio de Roa. Son de las poquitas cosas que ya no se pudieron localizar. Y pues bueno, últimamente lo más cercano fue que en 1998 fue que se reabrió esta causa. Como les comento, fallecieron los frailes que iban a iniciarlo, y es en 2021 cuando ya se realiza. Entonces, todo 2022 hicimos este trabajo de investigación. Fuimos 3 personas, y ya posteriormente, en febrero de este año, entregamos ese informe. Lo entregamos, les digo, allá en Meztitlán. Y ahorita digamos, ese proceso, porque pues no lo conocíamos, no teníamos desconocimiento de cuál era ese proceso. Todos esos expedientes se llevan primero al obispo, se le llama fase diocesana. Entonces el obispo los lee, los revisa, tendrá que darle un visto bueno, y ya posteriormente ya se llevará al Vaticano para su evaluación. Entonces, pues, lo interesante de esto, pues, es que es un personaje que vivió aquí, que estuvo en estas tierras de Molango. En Tlanchinol, por ejemplo, hay un paraje que se llama Agua Bendita, por ahí donde también, así como aquí, pues hacen caminatas para buscar el sitio donde supuestamente brotó agua de las rocas en su camino hacia la Huasteca. Entonces, pues bueno, eso es, digamos, en términos generales, las cosas más recientes que podemos saber de este personaje. Que bueno, pues todos más o menos, bien o mal, conocemos un poco de su historia, al que se le atribuyen, pues insisto, varios milagros, y siempre se le tuvo como un santo. De hecho, siempre se le representa cargando una cruz. Entonces, los indígenas de aquel tiempo, esto lo tiene documentado el ramo de la Inquisición, no permitían que hubiera un excesivo culto a estas personas sin haber pasado por la censura del Papa, ¿no? Entonces dicen que la gente pues no le importaba, y que recogían las brasas, que allí en el atrio de Molango había brasas, había pedacitos de carbón. Entonces la gente los recogía y los guardaba como si fueran algo milagroso, y decían que cuando les decían los padres, oye, es que no es verdad, esto no es cierto, tal, decía la gente, no, es que aquí pisó, estas brasas las pisó Fray Antonio. Entonces lo conservaban, y de ahí se fue extendiendo todo ese culto hasta nuestros días, ¿no? En que pues ahora seguimos considerándolo como tal, aunque no tenga, pues, digamos, esa bendición oficial, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos la vida de este personaje. En Morelos, pues igual están enterados de lo que se está haciendo. El ayuntamiento de Roa también está enterado de lo que pues todos los trabajos de difusión que estamos haciendo aquí en Molango, en Valladolid, España, igualmente, donde tienen una biblioteca para
sobre los agustinos en América, pues igualmente ya están informándose cada vez de, pues de esta causa o de este personaje, ¿no? Para nosotros pues, es muy importante conocer que fue un personaje fundamental en la creación de Molango, tal y como lo conocemos ahora. Y pues bueno, a él le debemos pues estas magníficas construcciones, ¿no? De la capilla de San Miguel que está en el Panteón, pues el convento de Molango, que lo hizo 10 años después de que llegó. Es decir, él estuvo aquí en 39, regresa, pide regresar. Es ahí por esos años, 38, 39, cuando sucede lo del el famoso encuentro con el dios Mola, y posteriormente vuelve a estar otros 3 años allá en Totolapan, es cuando se le aparece a él este Cristo, y posteriormente regresa al convento de Molango, a Molango, y ahora sí a levantar ese edificio. Luego tenemos la creencia de que luego que llegaron los frailes, pues empezaron a levantar la iglesia, ¿no? Entonces fue todo un proceso, porque antes lo que interesaba para él era extirpar la idolatría. Otra de las cosas que encontramos y bueno, que tenemos noticia, pero que lamentablemente pues ya no contamos con una evidencia física, es el que escribió aquí en Molango una historia de la conquista de México y un tratado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Desafortunadamente todos los incendios que ha tenido Molango a lo largo de su historia pues han impedido que ahora ya podamos ver de esos de esos libros, ¿no? De esos objetos. Ya el archivo de Molango ya lo que tiene es del siglo XIX hacia acá. Entonces ya no hay mucha información, y nosotros debíamos poner eso, todo debía sentarse en acta. Es decir, en el archivo tal encontramos esto, en este archivo tal no encontramos nada, en este sí, en este no. Entonces era una manera de mostrarle a los censores en el Vaticano, pues que bueno, se hizo toda una búsqueda pues lo más amplia posible. Encontramos un grabado de Fray Antonio colgándose de un cerro, de una soga, ¿no? Porque decía la crónica que los iba a buscar a los indígenas porque vivían dispersos. Entonces se colgaba una soga y así iba bajando hacia las cuevas. Además, pues bueno, también si nosotros buscamos alguna imagen de los agustinos, en África, por ejemplo, encontramos que pues el santo al que se le debe ese nombre, San Agustín de Hipona, pues estaba o está asociado con vivir en cuevas o con vivir en montañas. Entonces cuando llegan aquí a Molango, llegan a estas partes, pues se encuentran con que aquí es el lugar perfecto para poder practicar esa filosofía de los agustinos, que era vivir en ascetismo, vivir aislados, vivir en las montañas, vivir así directamente en la naturaleza. Entonces otros conventos que se le asocian también a Fray Antonio es el convento de Gilitla en San Luis Potosí, que habría estado en Pánuco. Esos son, digamos, como que los principales monumentos religiosos, ¿no? de aquella época. La capilla de Atezca, la de Izmolintla, la de aquí abajo de Acomulco, la de acá de San Bernardo, ¿no? Que son las capillas como las más antiguas a las que a él se le atribuye. Entonces, pues bueno, imaginemos que pues antes los pueblos vivían dispersos. Entonces, por eso su labor evangelizadora fue en la parte de la hondonada, ¿no? Aquella que está del Panteón hacia abajo. Es ahí donde se asentaba el Molango antiguo. Todavía por ahí entre el Panteón y la pista, todavía llegaban a encontrarse ahí, yo alguna vez hallé piezas de obsidiana. Entonces ahí estaba todavía, digamos, el Molango viejo, por así decirlo, estaba en esa parte. No es casual que la famosa piedra de la mula, como la conocemos, pues en realidad era un petrograbado, es un petrograbado que muestra asociación con el agua. Entonces sabemos que allá hay corrientes de agua, y pues generalmente lo que más se detecta, que es como una especie de serpiente enroscada, una espiral, pues bueno, ese se asocia precisamente con las corrientes de agua. Entonces, si queremos encontrar los vestigios más antiguos de Molango, van a ser de aquella zona, ¿no? aquel lugar.
Entonces ahí también pues es donde asentó la primera capilla, que es la de San Miguel, pues estaba en un promontorio. En 1992 hicieron algunas calas arqueológicas y encontraron que ahí había montículos. Justo si nosotros vemos, pues el panteón está en alto, entonces ahí es donde encontramos sobre la capilla pues esos montículos prehispánicos. Entonces, pues bueno, ahí es donde pues suponemos o imaginamos que pudo haber sido este encuentro con el famoso ídolo Mola, ¿no? El que, pues bueno, la leyenda también lo menciona a Fray Antonio, que se enfrentó a él y que los mismos sacerdotes de esta deidad pues lo destruyeron, ¿no? Recientemente también hemos estado revisando que probablemente pues este ídolo Mola pues, se haya creado para exaltar la figura de Fray Antonio, ¿no? Lo cierto es que no actuó solo, siempre trabajó con indígenas ya convertidos al cristianismo y pues bueno, fueron ellos los que le habrían ayudado a levantar estos edificios religiosos que hoy vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las cuestiones más interesantes de este personaje, pues es que de ser así sería el primer santo que tendríamos en estas tierras, ¿no? De lograrse. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la parte que falta? Le decía yo a Tao hace unos instantes, lo que se necesitaría es a que se le acreditaran por lo menos dos milagros. Entonces la siguiente fase serán entrevistas a personas tanto de Molango como de Totolapan, Morelos, para saber qué tanto conocen sobre este personaje. Con lo que quieren mostrar o lo que quieren demostrar es que el personaje pues sea vigente. Entonces, pues, ¿qué más vigencia que el día de hoy, que estamos aquí en el Cerro de Santo Roa, pues para mostrar que pues esta persona, mucho o poco que lo conozcamos, pero por ahí algo de ahí nos suena este fraile agustino, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como la intención de este informe. Insisto, pues sacamos este pequeño folletito que esperemos lo lean. Es una breve reseña muy sintética de la obra de Fray Antonio, y pues bueno, ahora que ya más o menos está siendo público, o que ya nos es permitido poder ampliar un poquito más de esto que les he dicho, pues bueno, en algún otro espacio que haya, pues ya mostraremos esta urna, mostraremos pues lo que se tiene respecto a este personaje. Tenemos dos fotografías de las pertenencias de Fray Antonio, son las únicas que se conservan antes de que las metieran en un muro. Son de 1948 esas fotografías, y bueno, todo esto que les comento, se va a hacer un encuentro, un coloquio donde van a participar muchísimas personas en torno a Fray Antonio de Roa. Se va a hacer en la Universidad Pontificia de México, en Tlalpan, en la Ciudad de México. Allá es donde el 1 de diciembre se va a hacer como un informe general, un informe público además, sobre lo que se ha encontrado respecto a este personaje. Entonces, pues bueno, están más que invitados, y pues haríamos el esfuerzo porque o bien se transmitiera, o bien pues si hay la posibilidad de ir a la Ciudad de México aquel día, pues ya es donde se van a mostrar todos los resultados de estos trabajos en torno a su canonización. Entonces, pues bueno, eso es, digamos, de mi parte todo. Pues no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, pues adelante. Y pues muchas gracias, ¿no? Gracias por escucharme. No, pues, si no hay preguntas, yo agradecerte, Lalo, a nombre de todos, porque al final yo considero, ya sin tanto rollo, considero importante, Lalo, pues que Lalo, sé que sabemos Sí, que hombre, eres doctor, claro, y demás, pero eres más que paisano, nuestro amigo, y yo considero importante que sepamos de la historia de nuestro pueblo, porque al final de cuentas eso es lo que nos identifica, lo que nos da pues esa importancia de sentirnos, sí, pues de Molango, ¿no? Molanguenses, molangueños, sí, como nos llamemos.
Y más aún, ¿no? Si la causa Sí, hombre. Es positiva y canonizan a Sí. Fray Antonio, pues imagínense tener un santo casi de Molango, ¿no? Yo creo que es algo, más allá de que seamos Sí. católicos o no, Exactamente. yo creo que la importancia sí es muy grande. Y bueno, exactamente, históricamente darle ese valor y que tú nos compartas pues lo que también ha costado tiempo, esfuerzo y demás, pues sí. para nosotros es muy valioso, Lalo. No, hombre, pues gracias. Gracias. También. No, gracias a ustedes.